Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Estamos en su programa Aprendamos Economía, en la economía del siglo XXI, y estamos transmitiendo desde las instalaciones del SECOM, aquí en el corazón de la ciudad universitaria. Estamos en el canal 35, sintonice su televisión abierta. Si usted tiene cable, estamos en el canal 9, pero si va manejando, escúchenos en el 107.3 de FM en Radio UJAD. Hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy la universidad arranca su nuevo ciclo escolar, el semestre largo, que es febrero-agosto de 2018. Un ciclo nuevo para jóvenes que acaban de entrar a la universidad. Bueno, nosotros aquí en la DACEA tenemos un espacio en la Ciudad del Conocimiento, rumbo al aeropuerto, casi antes de la caseta. Ahí está la Ciudad del Conocimiento. Un grupo de jóvenes están tomando clases allá, nuevo semestre. Y bueno, bienvenidos a estos grupos de jóvenes, bienvenidos a mis compañeros maestros de la DACEA y de toda la universidad, que hoy empezamos a dar clases aquí en las divisiones de nuestra institución, la UJAD. Antes de continuar con el programa, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en esta ocasión. Maestro Bolívar. Buenas tardes, igualmente. Un dato que nos faltaba, que son primero y segundo semestre. Claro, sí, sí. Estamos allá. Pues bienvenido al programa, un programa interesante. Le invito a que nos acompañe. Lardo. Pues como todos los martes, qué bueno que se inicia hoy un nuevo ciclo escolar. Bueno, bienvenido a todos los jóvenes, los amigos maestros, y no nada más para la DACEA, para toda la universidad. Necesitamos llenarnos de energía para concluir de manera muy positiva este ciclo. Hagamos a un lado los problemas, los conflictos. Va a ser un año muy difícil, muy complicado. Políticamente es un año electoral y vamos a estar inmiscuidos, se va a reflejar en nuestra universidad, pero yo creo que tantos maestros, alumnos y directivos vamos a tener esa visión de hacer bien las cosas. Muy bien, yo mando un saludo a los compañeros que están en Cundacán, allá en la Unidad Chontalpa, en las divisiones que están por ahí, a los que están en Jalpa de Méndez, ahí en esa parte, en Comalcalco, allá en Tenosique, en lo de los ríos, en la DACA, lo que es agropecuaria, lo que es ciencias de la salud, en sociales y humanidades, en ciencias biológicas, en fin, aquí en la DACEA, en DAEA, que son nuestros vecinos que tenemos nosotros aquí, en fin, a todas las divisiones de nuestro, y también al personal directivo y al administrativo de nuestra universidad. Señor rector, muchas felicidades. Arrancamos un nuevo ciclo escolar con usted al frente, maestro Piña Gutiérrez. Adelante, maestro. Y nuestro director. Y nuestro director, el maestro Lenín también. Pues bien, bienvenidos a todos los que van a empezar este nuevo ciclo escolar y adelante. Sí. Pero vamos a hablar de un programa muy interesante el día de hoy. Fíjense que... Bueno, también los tamales. Un tema que tiene que ver a los tamales. ¿Tiene hambre, Bolívar? Como le fue muy bien el 2 de febrero, está demasiado tarde, maestro. Fue el 2 de febrero, estamos a 6 de febrero. ¿Cómo te fueron los tamales? Pues rapidito, con muchos tamales. Bueno, fue un festejo muy bueno a nosotros. Yo creo que una costumbre que no se olvida, digo, no se hace un ladito esa parte, ¿no? Es una tradición que tenemos todos nosotros. De masa aguada, dice que conejo. De masa colada. Así es. Bueno, hay que empezar la dieta, muchachos. Acuérdense que dicen ahí que la tele engorda. No es cierto, los que engordan somos nosotros, por tanto que comemos aquí de todas esas cosas sabrosas del arte culinario de Tabasco. Bueno, empezamos con el programa sobre este tema, hablando del México desigual. Es una palabra muy triste que tenemos que mencionar como el México desigual, porque es un México que, si lo revisamos nosotros, son Méxicos, 3 y 4 Méxicos diferentes. La parte norte del país es un México diferente, el centro de la República es diferente, el sur, el sureste, y vemos a un México con diferentes facetas desigual totalmente hablando. El sureste aporta muchísimo a la economía del país, el petróleo, el gas, cuestiones agropecuarias, en fin, muchos productos, y el nivel de crecimiento y desarrollo de este país, de esta parte del país,
no tiene que ver nada con el centro y el norte o el occidente de la República. Entonces vamos a hablar de un tema bastante interesante, el México desigual, donde el 1% de esta población, de los más de 120 millones de personas, ese 1% concentra un tercio de la riqueza de este país. Pues vamos en este tema, pero antes de empezar, yo sí quisiera analizar 3 puntos, Gildardo Bolívar. Uno, acerca de las repercusiones de la globalización de los salarios en nuestro país. El otro, la estructura de diferentes niveles de salarios de la población económicamente activa. Y finalmente, el comportamiento de los ingresos de la economía informal. Son 3 puntos importantísimos porque la economía informal, el desempleo en nuestro país es real. Hablamos de tasas hasta del 8%, del 6%, 5%, diferentes tasas a nivel nacional, pero es una realidad el desempleo. Entonces las personas que perdieron su trabajo han optado por la economía informal, por vender en la calle, por entrar a una microempresa en su casa, por hacer alguna actividad, porque son señores que han perdido su empleo y con él su familia quedó desprotegida. Entonces, se la van buscando de todas maneras. Entonces, estos 3 puntos sí me gustaría que lo analizáramos. Bueno, que en la mesa, empezando a revisar el caso de los salarios de nuestro país. Sí, bueno, me gustaría ver primero el punto que hablas de la globalización, o sea, Ajá, sí, la repercusión como producto de la globalización. Ajá. Bueno, de hecho ya este término lo hemos analizado anteriormente, pero bastaría la pena aquí de que, ¿por qué la globalización? La globalización inició primero de una manera económica, o sea, como una oportunidad de crecimiento. Pero más adelante vamos a hablar de los aspectos sociales, de los aspectos culturales, de tal suerte que no nada más es económica, sino también es social, política y cultural, ¿no?, que agarra esta parte. Y muestra ya a estas alturas una división, segregación, donde empiezas a ver de que ya no era esa oportunidad que había procurado en un inicio, ¿no? Claro, como modelo, como sistema, como modelo económico, la economía globalizada no es más que empieza a permear allá las economías, la cultura de estos pueblos y empieza a ir deshaciendo, desbaratando por alguna manera a toda la forma de vida de los pueblos, su forma su alimentación, su forma de vida y lejos de beneficiar, como que ha ido desmembrando la forma cultural y la forma de vida de todos los pueblos de este país y de varias partes del mundo. ¿Decías algo, Gildardo, sobre este tema? Bueno, creo que este tema en el ámbito de las ciencias económicas creo que es uno de los más polémicos, más interesante, que podríamos decir que va a la par a otros indicadores o conceptos como es el estudio de la inflación, el estudio del empleo, el estudio de diversas variables macroeconómicas. Pero cuando hablamos de desigualdad económica y social, de pobreza, bueno, creo que es uno de los grandes retos que tiene la ciencia económica, ¿no?, y que, pues, ¿cómo explicar este fenómeno? Claro. Nada más como un dato, ya que estamos en el aspecto de la globalización, imagínense ustedes en 1970, cuando empezaron a medirse, de los 60 para acá, es un tema que entra en la agenda de las ciencias económicas, su revisión. En 1970, 1.400 millones de personas, casi el 40% de la población mundial, vivía con menos de $1 diario. Pero el nivel inflacionario era bajo. A nivel mundial, menos de $1 era lo que usaban 1.400 millones de personas, de habitantes del planeta, que representaban el 40% de la población mundial en 1970. Esto no se modificó mucho en el año 2000, por ejemplo, ¿no? En el año 2000, un dato muy interesante que da el Banco Mundial, el 20% más rico de la población mundial, el 20%, concentraba el 74% de la riqueza. O sea, el 20% de la población. El 20% es el 1. El 20% de la población mundial concentraba el 74% Por eso, de la el riqueza. El 20%. Hoy
Es el 1%. Bueno, pero para ir viendo cómo va la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Y concentra el 82% de la riqueza mundial, ese 1%. Y con respecto al salario y la globalización, se dice Oxfam que ha crecido solo el 2% de los salarios de los trabajadores a nivel mundial en estos tiempos. En México, regresando a México, pero 4%. Pero déjame terminar la idea y la secuencia histórica. En el 2000, 48 países, ¿sí? Su riqueza que producían anualmente, 3 millonarios tenían más riqueza que 48 países a nivel mundial. Es increíble, ¿no? O sea, la disparidad y lo complejo que es este fenómeno de la desigualdad. Sí. Creo que es uno de los temas pendientes, que la globalización lo único que ha hecho es agudizar esto. Empobrecer a la humanidad. La riqueza se concentra cada día más en menos gente y se polariza con el resto de la población visto a nivel mundial o por naciones, y esto, bueno, eso tiene un límite, es como una liguita que se estira y se va estirando. Y llega un momento en que ya no se va a poder seguir estirando y se va a reventar, y las repercusiones sociales y económicas que implica, son terribles. Es algo interesante. Eso se tocó en Davos, Suiza. Sí, o sea, bueno, un mundo más igual, ¿no? Y también otros foros se claro, se ha tocado el tema. Todos los años lo tocan. Por eso, pero hay un tema, por ejemplo, el Oxfam ventila, 2% es lo que ha crecido los salarios de las personas en el mundo, de los trabajadores, en promedio. Lo bajamos a México, 4%. Y la inflación, ni se diga. Entonces, decíamos a veces, Hildardo en forma chusca, dice, con esos 8 pesos, 4 huevitos que te puedas comprar, porque cuesta 2.50 un huevo blanco, para que puedas hacer un revoltillo, diríamos aquí en Tabasco. Entonces, obviamente, esa situación de los salarios en el mundo y en el país son situaciones muy difíciles que atender. El 1% de los mexicanos concentra el 25%, más del 30% de la riqueza de este país. Somos 120 millones de mexicanos. El 1% son 1.200 personas. Y esas 1.200 personas concentran más del 30% de la riqueza de este país. Más. Entonces yo creo que por ahí está la parte de desigual de este país. ¿Por qué México? ¿Por qué hay desigualdad? Contestamos la pregunta rezando de este promo. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando con Hildardo y Bolívar un tema bastante interesante acerca de la desigualdad en este país. El México es desigual. Pero fíjense que tenemos un teléfono aquí en el estudio del 358-1596, esperando sus llamadas, sus opiniones, sus comentarios. Y porque les saludo a este grupo que martes con martes está con ustedes hablando de temas de economía. Y bueno, Hildardo, Bolívar, está la pregunta en la mesa. ¿Por qué hay desigualdad en el país? Preguntamos. Bueno, son varias las medidas que provienen, que la podemos clasificar en económicas y sociales y culturales. Pero yo siento que una que determina pues casi todas las demás es el poder adquisitivo que tienen los salarios de los obreros. Cada día ese poder adquisitivo se va deteriorando más. Bien decían, bueno, al aumento de este salario, pero cada día la población de bajos recursos va adquiriendo menos sustento. Eso sería tú lo refieres en función a los ingresos de la persona. Al que el salario pierde poder adquisitivo, es una de esas, ¿no? Y obviamente que son bajos los salarios. La otra, en ese mismo orden, es la tasa impositiva que se tienen al ingreso pues, de las familias. Que eso no les permite pues, maniobrar, es decir, ves a la clase trabajadora y tiene un impuesto mayor, no puede deducir nada. En cambio, las personas de menores ingresos tienen mucha manera pues, de poder deducir, y ahí se ve un contraste entre este tipo de salario y el otro.
¿Por qué desigualdad, Gilardo? Bueno, mira, hay varias corrientes teóricas que tratan de explicar la desigualdad, que desde mi punto de vista muy personal es una cortina de humo. Quisiera mencionar 2 o 3 de ellas. Hay corrientes que te dicen que la pobreza existe por falta de inversión, ¿sí? Si un país se invirtiera y hubiese crecimiento económico, no habría pobreza. Eso es mentira. Hay otros que dicen que es por falta de tecnología, ¿sí? Que si la actividad industrial, si la actividad productiva no tiene la eficiencia tecnológica, pues la riqueza va a ser muy limitada y por lo tanto se va a generar pobreza. Si se genera mejor tecnología, se va a potencializar la riqueza. Otros te hablan sobre la fuerza de trabajo, el capital humano que le llaman, y hay una diversidad de corrientes, ¿sí? Lo único que hacen estas corrientes es, de alguna manera, buscar de una forma parcializada la explicación de por qué hay pobreza y desigualdad. La realidad es que hay inversión, hay tecnología, hay capacidad del capital humano alto, y la pobreza y la desigualdad lo único que hace es incrementarse. Entonces, la explicación no está en esas teorías. Hay una teoría que hace rato le decías que era un rábano aquí el amigo Bolívar, pero hay una ley general de la acumulación capitalista donde desde el siglo XIX los clásicos que estaban analizando el comportamiento de la economía dicen que esa es la tendencia del capitalismo. El capitalismo, en la medida en que se va desarrollando, es una ley. Cuando hablamos de una ley en economía, significa que es una tendencia, que mientras exista la estructura capitalista, esa tendencia se va a ir realizando y cada vez haciéndose más compleja. Yo me quedo con 3 cosas. Primero, el modelo neoliberal. Es un modelo egoísta en donde busca pagar muy bajos salarios y guardar mucho dinero los que invierten. 2, en nuestro sistema, en nuestro país, hubo un dato en un programa que tuvimos nosotros, uno que invitamos, dijo que los empresarios mexicanos, de las utilidades que obtienen por la venta de lo que producen, el empresario se queda con más del 70% de las utilidades y solo le paga a sus trabajadores el 30%, bajos salarios. Y la otra es, para mí, un tercer factor, es la de los valores. Lo que mamas en casa, en donde no te importa nada, no porque hayan desaparecido o no, los hiciste a un lado porque así te conviene a ti. Y no te importa pasar por encima de los demás aunque se mueran de hambre. Entonces, un empresario que ve que su negocio entró en crisis, ¡pum!, cierra cortinas y deja a los demás sin trabajo. Entonces, para mí me quedo con eso. El sistema tiene sus características, pero el sistema está hecho por personas, por seres humanos. Y yo creo que por ahí está la línea. Entonces, vemos nosotros de que la desigualdad es a nivel mundial, pero hablando de México, es muy tajante para nosotros de que hemos venido de más a menos. Hace un rato das un dato tú de ese 20%. Hoy es el 1%. Pero hoy somos 120 millones de personas y en condiciones de pobreza el 53% y extrema el 25%. Sí, pero o sea, un árbol no nos puede perdernos del bosque. Cuando yo me menciono una ley general de acumulación capitalista, me estoy refiriendo exactamente a la funcionalidad del capital. O sea, tú muy bien dices el empresario. El empresario hay que entenderlo en diferentes fases. O sea, un banquero es un empresario, un comercio de dimensión, un comerciante es también un empresario, uno que produce bienes y servicios también es un empresario. Estas personas actúan no egoístamente,
Ellos personifican la tendencia del capital. La esencia del capital es una relación social que se expresa en los seres humanos. Y cuando nosotros estamos en algunas posiciones, si Bolívar es banquero, va a funcionar como banquero. Si tú eres comerciante, vas a operar como comerciante. Si yo soy industrial, voy a funcionar como industrial. Esas relaciones se nos van a personificar en nosotros. Y la esencia del capital es obtener ganancias. Y obtener ganancias implica, si ahorro costos, obtengo más ganancia. Y si ahorro costo en función de pagar menos salarios, en función de adulterar materias primas, en función de ahorrar costos. Siempre un sentido mucho de bienestar, o cómo llamarle un término más apropiado, de humanidad. A ti te está haciendo millonario ese grupo de gentes. Tú invertiste 100 pesos y quieres sacar 300 pesos. Y ese grupo de gente te está haciendo millonario, porque son los que trabajan las más de 8 horas, son los que te venden las cosas, son los que dan la cara por ti. Mínimo, debes de pagarle bien a ellos. ¿Por qué? Porque el trabajador que le pagas mal es el trabajador que te va a estar llevando las cosas de tu negocio. Y entonces es una cadenita de cosas, porque desde el principio ahí viene el quiebre de todos los negocios. Porque tú empiezas mal, porque le estás pagando mal a tu trabajador, porque tu trabajador ve que está pendiente de lo que tú ganas, de lo que genera el negocio. Son los que administran todo. Y yo creo que por ahí está el asunto, ¿no? Ese dato de que los europeos, los otros, están en condiciones mejores, los noruegos, el noruego le paga bien a su trabajador. No es posible que tú vivas con 80 pesos al día, pues. Y estamos viviendo. Un gran mayoría vive con 80 pesos al día. ¿Qué decías vos? Sí, que ese egoísmo, esa parte del capitalista, ¿no? Busca siempre la más alta ganancia. Claro. Y a cuesta de todo. Pero en ese sistema también, esta desigualdad se va dando en que no hay oportunidades. Es decir, el capitalista siempre va a invertir, y va a invertir donde precisamente ocupen menos fuerza de trabajo o más barata fuerza de trabajo. Para eso tiene que ver la tecnología. Esa es la lógica del capital. Sí, entonces esa es la ley general de la lo que pasa es que ahora le quieren poner un rostro humano, pero de humano no tiene nada. Decía Gilardo, la tecnología. En otros países del mundo, los más adelantados, usan la tecnología y ganan bien sus trabajadores. Yo no le veo sentido. Eso es lo que tú decías, egoísmo por parte del empresario. Y por eso es que están pendientes tus trabajadores lo que entra. Ellos manejan la administración, manejan el dinero, y manejan lo que producen. Caramba, págales bien. Y no te van a robar nada. Pero si le haces como le pagan, le quieres exigir muchas horas de trabajo y están pendientes de lo que queda, no puede ser posible. Es egoísmo absoluto como empresario. Y eso se da en este país. Ahorita sacó un dato que no se da en este país y se da en todos los países. Hoy por hoy, decíamos que los chinos ganaban menos que nosotros. Y hoy los únicos que ganan menos en el mundo somos los mexicanos. Ganan más los chinos que nosotros. Métete a buscar la información. Porque el chino revirtió su situación, ahora está en el mercado interno. Nosotros, los empresarios mexicanos, nada más te ven así, porque su proyecto es macroeconómico hacia el exterior y está olvidada la parte interna. Entonces yo creo que tenemos que pensar, dejar a un lado el egoísmo. Yo creo que el sistema nuestro, llamado neoliberalismo económico, este modelo, como que ya llegó un punto en donde, como dice la ley, los rendimientos decrecientes empieza a menos. Y tiene que replantear un sistema, la liga modelo, ya está por reventar. Entonces yo creo que tiene que pensar por un modelo de economía mixta, en donde no se abandona el mercado libre, pero se benefician todos. Si te está escuchando alguien, te va a decir que eres populista. No. que tienen que pensar ellos, si no su populismo se le va a revertir por el chirrión, por el palito. Yo creo que tenemos que pensar en un sistema totalmente en donde se beneficia la sociedad. Nadie puede dormir tranquilo mientras la mayor parte de la población se está muriendo de hambre. Así es, hermano. Así es. Y cada vez es mayor el número de estos habitantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tengo un dato aquí que saqué de Oxfam. Es una versión que Oxford, a la familia que es mundial esta parte, dice, por ejemplo, los niveles de pobreza y desigualdad en este país han permanecido constantes en las últimas, ¿qué te parece? 4 décadas.
Estamos hablando de 1990 para acá. Y se han venido agudizando año con año. Y se ha venido empobreciendo esa población. Ayer, cuando salimos el programa pasado, cuando salimos, comentábamos el caso de Davos y decía Gildardo allá afuera aquí de las instalaciones del canal, me dice es que la clase media que sostenía la economía del país ya no existe. Y es cierto, es la clase pobre. Y la clase pobre de ese momento hoy es la clase de la extrema pobreza. Y Oxfam maneja unos datos que yo ahorita, que Coneval era quien le creíamos su información que daba, pero ahora como ya se coludió con INEGI, ya habla de cifras un poco raras Coneval. No, fíjate que... Y entonces bajando los datos. Aún con el maquillaje que hacen de la Por cifra, eso, aunque los maquillen ya es se refleja, sí. Y yo creo que valdría la pena... ¿Te parece que regresando del tema, seguimos hablando después del corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando aquí en el estudio con Bolívar y con Gildardo este tema apasionado porque realmente son datos muy tristes, muy duros de esto que pasa en nuestro país, por qué hay desigualdad. Es una pregunta que nos hacemos todos nosotros y la desigualdad se genera porque hay gente desempleada, porque hay gente que no comió hoy y mañana quién sabe, porque hoy hay un grupo de personas que su empleo está en un hilito, o como decimos por ahí, ya el hilo está en tenso de tal forma que puede reventar. Esa desigualdad que estamos analizando nosotros son datos muy duros que dan. Aquí hay 3 instituciones que dan información a nivel institucional, o sea, el gobierno está INEGI, datos muy maquillados. Coneval da datos muy interesantes, también ya los empezó a maquillar. Y yo tomé datos de una organización internacional que se llama Oxfam y que da unos datos más serios, más formales. Por ejemplo, dicen que la desigualdad y la pobreza en este país ha sido una constante desde los 90 de más a menos. Entonces ha venido empobreciendo la sociedad y retomo la idea que decía Gildardo, la clase media que sostenía la economía, que era la que pagaba impuestos, la que consumía, la que hacía que creciera la economía, hoy por hoy ya no existe. Esa clase media ha sido desempleada, ha sido hecha a un lado, sus ingresos han venido a menos y la clase pobre, que es esa mediocomía, hoy ya es la famosa clase en extrema pobreza. Dice por ahí, ni comen, prácticamente ni comen. Dice por ahí, Oxfam maneja una cifra del 54.4% de la población de este país es pobre. ¿Qué cosa considera Oxfam pobre? Que de una familia, solo el ingreso de uno de los miembros de la familia sostiene a esa familia. ¿Qué sostiene? La alimentación. ¿Qué sostiene? Vestido. ¿Y qué sostiene? Transporte. Y quizá algunas cosas de educación. De ahí, nada. No hay diversión, no hay nada que distraiga a la familia. El otro dato que daba también lo da Coneval, dice que el 43% de la población. Por ahí puso mis dudas con Coneval. Fíjate que... Y otro, por favor, un ratito. Y la población en extrema pobreza que manejan Oxfam va del 25%, pero Coneval dice que es entre el 9 y el 11% de la población en extrema pobreza. Si sumamos esos datos, tomando en cuenta la de Coneval, apenas es el 67% de la población está pobre. O sea, incluyendo ahí la extrema y la moderada. La pobreza y la pobreza. Yo soy muy respetuoso de instituciones internacionales que tratan de medir la pobreza. Quizá, ¿qué fuente usan? Tiene que ser las estadísticas. Sondean. Pero ya un sondeo ya no, sí ya lo no hacen. Funciona. Es que, por ejemplo, la vez pasada decías, mira, Coneval dijo así, hoy le dio a los pobres en el tema pobreza un dinerito, compraron comida y los entrevistaron hoy. Ya comimos, tenemos dinero. Ya disminuyó la pobreza. No. Pero mañana ya no tenía nada, ¿eh? No es cierto, no es tanto así. Sí, existen. Así lo manejó. Hay instituciones. Hay instituciones del sector, por ejemplo, en el caso del sector educación,
detectan en cierta población que la persona no tiene ni siquiera un grado de instrucción, mandan un grupo de gente que darle clase. Para darle clase en un domingo, 2 domingos, y ya, aquí está tu certificado. Bueno, mire, Ya ahí ya estamos hablando no podemos, nuestras instituciones tienen deficiencias. Si Y no la maquilla, institución, y maquilla. no es Bueno, la es que el institución, INEGI, la persona que maneja la institución. No, por eso son instituciones. No, esa no es institución, es la persona, el las INEGI personas. es una institución que es la única que genera información con todos los defectos que hay, sí, oficial, y todos los estudios que giran alrededor de la pobreza a nivel nacional o internacional siempre usan el INEGI con todos los defectos. Pero Coneval, por ejemplo, que se crea exactamente para hacer seguimiento de la pobreza. del comportamiento. Nada más le pongo un ejemplo. Pero ya salió con INEGI, mira, ya son dudas lo que dan aún ellos. aliados, mira el dato, del periodo del 2008 al 2016, datos del Coneval, ¿sí? En el 2010, el promedio por hogar, porque la pobreza se mide por hogar, cada hogar ganaba en promedio 44,000 pesos al año. ¿Y ahora? 43,036 pesos en promedio al año, los hogares. Si nosotros usamos esa cifra y nos vamos a las cifras que maneja el Banco Mundial, se encuentran por debajo de $2 diarios. Estamos en un problema de pobreza. Claro, y lo está hombre. dando, o sea, no lo están ocultando, lo están dando. Ahora, ¿cómo miden ellos? 80 pesos diarios, Gildardo. Por eso, hay otro dato que da el 80 Coneval. pesos diarios. Por eso, Y tasas de desempleo, mira. 1,800 pesos. La realidad es otra, hermano. en promedio gana Estás defendiendo lo mensualmente. indefendible. No estoy defendiendo, estoy usando datos de ellos mismos Maquillados para demostrar totalmente. que aún maquillados se refleja La pobreza. Pero la minimizaron. Sí. Miren, hace rato ustedes comentaban un detalle. Es que, por eso, ¿cómo mide la pobreza Coneval? Coneval te mide en 2 factores. Ajá. Uno que le llama bienestar económico y otro que llama derechos ¿Y qué sociales. cosa es bienestar económico para El bienestar Coneval? económico es el nivel de ingreso. O sea, bueno, escuchad. Y derechos sociales incluye el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad, acceso, de señor. seguridad social. No. Ya es sexo, eso ya tú tienes hambre o qué. Acceso a la alimentación, calidad de espacio de las viviendas y acceso a servicios básicos de la vivienda. Cada uno de estos elementos, hay una metodología que usa el Coneval, que luego se pone de acuerdo con el INEGI, y que lo pone y en que eso determina para ver cuáles son, si es una pobreza extrema, moderada. Y o todo. moderada. Mira, sacó INEGI hace unos tiempos que más del 60% de la población de este país no tiene casa. No tiene casa, para empezar. Y para continuar, los salarios de los trabajadores. En programas pasados, vi un dato, en un comentario que hice una vez, de que empresas refresqueras, que la mayoría no son mexicanas, ¿sabes cuánto le pagan a esos trabajadores por horarios increíbles? El que acomoda en un maquinero de un montacarga, casi 4,000 pesos. No pasa de 4,000 pesos los salarios. Mensuales. Mensuales. No, pues ya la hizo. Vas a Gana las más- tiendas gana más de 2 salarios departamentales, mínimos. 3,000 pesos Sí, mensuales. eso es cierto. Y si le entra, si al hacer el corte de caja hay un poco de más, eso no es de ella, de la cajera, es de la empresa. Y si le falta en la caja, Se lo ella descuenta. lo paga. Ella lo Entonces, esas son las cosas que es la realidad de la vida. Por eso, una vez criticaba el Fondo Monetario de INEGI, que realmente mejorara su metodología para medir la pobreza y el desempleo y demás en el país. Porque con el afán de cuidar la chamba, quienes están ahí, les dice, haz esto y lo hacen. No hablan de la realidad del país. Y se tiene que decir, si tiene que haber de la realidad para poder ayudar, para poder cooperar, para decir las cosas como son. Porque si mientras ocultas todo, nadie se entera y nadie puede hacer nada.
Y es una característica nuestra. No le digas nada para que no se entere. No le digas nada para que no se enoje. No le digas nada para que no se ofenda. No le digas nada porque se puede enfermar. ¿A quién no le van a decir nada? Porque no se dice la realidad de las cosas. Es una forma peyorativa de actuar de nosotros. ¿Qué te parece esos de Coneval y INEGI, esa mafia del poder? Se amafiaron entre los dos, hubo un pleito entre ellos, Por el cambio de la metodología. Y a Coneval le iban a quitar dinero, por eso se sometió. Bueno, lo que te diga, pero no me la quites. Pero, ¿eso cómo se llama? Mira, en términos porcentuales, para el Coneval ha bajado el volumen de pobreza porcentual. Pero en términos absolutos es otra cara. Por ejemplo, en el 2010 habían 52 millones de pobres. Y era el 46.1. Así es. Bueno, en el 2012 eran 53, aumentó porcentualmente, bajó a 45. ¿Sí? En el 2014 subió a 55 millones, más de 55 millones. Entonces hablamos de que la realidad es otra. Subió el nivel a 46.2, el manejo de la cifra. Y en el 2016 son 53 millones. Que comparamos el 2016 con el 2010, hay más de 1 millón de pobres en términos de población, pero en términos porcentuales bajó en 3 puntos. Fíjate que yo tengo un dato por ahí. En Internet mueven 15 empresas en México en las cuales no se trabajan. 9 son extranjeras y 6 son mexicanas. ¿Qué es lo que señalan de ellas? Punto número 1, bajísimo salario. 2, no tienen cosas de seguridad los trabajadores. 3, están las extranjeras demandadas por contaminación ambiental. Y 4, el acoso a las compañeras, ¿no? Si se embarazan, son candidatas a ser corridas. Entonces, una que hay por ahí que agarra el teléfono para hablarte a cada ratito para venderte cosas que no son ciertas. Entonces, son 15 empresas que andan dando vuelta en el Internet, en donde trabajadores que han salido de ahí las han acusado, y una organización que se llama Hispanoamérica Hoy se ha atrevido a denunciarlas. El caso de las cajeras, el caso de los que trabajan en las refresqueras, el caso de las que generan energía eléctrica con gas aquí en el país, las gasolineras, y en fin, una serie de organizaciones que ahí están dando lata. Y gente que les malpaga a los trabajadores. Entonces, se enriquecen de forma increíble. Una de ellas, por ejemplo, se declara en quiebra para 3 cuestiones. Una, dejó de pagar sus préstamos. 2, ya no paga impuestos. Y 3, bajar salario y correr trabajadores. Entonces, es una serie de elementos que hay que también contribuye a la desigualdad, porque realmente, y lo dijo anteriormente Gildardo, no es la inversión lo que provoca la desigualdad, sino son factores que nosotros mismos hemos ido generando para que esta desigualdad en el país sea una realidad. Claro. Sí, basta preguntarnos, y Gildardo puede también comentar con respecto a esto. ¿Cómo detener a los muchachos en las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Becas, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo toma el papá? Pues un ingreso. Claro. Entonces, también ahí ya no hay ese acceso, pues. O sea, el muchacho se va porque no tiene dinero. Claro. Tiene que trabajar en ese aspecto, ¿no? Y esto es un grueso de la población. No es poquito, es un grueso de la población. Y esto también está originando a que la población, no es que no tenga acceso, no tiene el recurso para que continúe estudiando, ¿no? Me parece bien continuando esta charla al regreso después del corte. Sale. Vale. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35 aquí en el SECOM, en el corazón de la Ciudad Universitaria.
llámenos, tenemos un teléfono en el estudio que es el 358-1596, escuchamos sus mensajes y estamos platicando un tema muy interesante, me parece a mí interesante, la desigualdad de este país que es un contraste de todo. Y bueno, seguimos platicando sobre este tema. Bolívar, te corté la palabra hace un ratito. Sí, bueno, cuando él manejaba 6 elementos, ¿no? Bastaría, dice, con 3 para poderla clasificar en extrema pobreza, en moderada y pobreza. Pero al final de cuentas es pobreza. O sea, al final de cuentas, todo, sí. todo Por mucho que le llame diferentes categorías, ¿no? Pero fíjate que también pasa un fenómeno muy significativo que da origen pues a esa famosa economía informal. Tanto desempleo, porque es cierto, el desempleo no encuentran salida, se crea este otro fenómeno que tampoco nada es bueno, como es la economía informal. Muy bien, Gilardo. Fíjate que regresando a estos que crean cortinas de humo para explicar la pobreza, pero es la información que tenemos. Claro. Y aún con esos datos se refleja lo complicado que es este problema. Imagínate, en el 2010 Coneval hace una clasificación de 3 niveles, ¿no? El primer nivel dice población en situación de pobreza moderada. Pobreza moderada es aquel que tiene 2 o 3 indicadores de esos 6 de las carencias sociales. No incluye al ingreso, sino son los otros. Los que tiene para sobrevivencia. Educación, servicios y todo eso. Vivienda y eso. En el 2010, el 34.8% de la población global se encontraba en pobreza moderada, ¿sí? Arman otro sectorcito, otro nivel, ¿sí? Que le llaman población en situación de pobreza extrema. Esa en el 2010 era del 11.3. O sea, si nosotros... Y sigue manejando esa cifra, ¿no? Del 2010, si nos pasamos al 2016, la población en pobreza extrema sube de 34.8 a 35.9. Hay un incremento de pobreza moderada. Y la población extrema, la pobreza extrema, mejor dicho, pasa de 11.3 a 7.6. Ahí es donde hay 2 millones de pobres que desaparecieron por el cambio de la metodología que hicieron. Es que le hicieron así, le dieron una despensa. ¿Comiste hoy? Sí. ¿Comes mañana? Sí. ¿Vas a comer los próximos 4 o 5 días? Sí. Ya no es extrema pobreza. Entonces, eso es lo que... Lo que le preguntaban también, si trabajaste la semana pasada. Sí. Y si no, estaban, no, regresaron a la semana siguiente. Pero hay otros terribles otros indicadores que valen la pena también mencionarlos para entrar a la otra parte. Fíjate que otro concepto es población vulnerable por carencias sociales, también, que son esos 6 que mencionaba Bolívar. ¿Sí? En el 2010 era el 28.1 que era 1, 2 o 3 de esas carencias sociales. Podría ser la educativa, podría ser la salud, podría ser los servicios, podría ser la vivienda, etcétera, ¿no? Pero no me estoy pidiendo. Sí, pero del 2010 al 2016 supuestamente se reduce al 26.8. Pero hay otra población no pobre, no vulnerable, o sea, aquellos que ya la hicieron, aquellos que están arriba de los $2 diarios, o sea, que ya resolvieron su problema, los que ganaban 6,000 pesos. ¿Se acuerdan que hubo un secretario de Hacienda que dijo que con 6,000 pesos pagaba letra de coche, tenía resuelto todo? Pagabas con tus hijos en la escuela. Bueno, en el 2010, esa población que no tenía pobreza, que no era vulnerable, era el 19.9. En el 2016 se incrementó al 22.6. Ahí como que está algo que habría que ver, sí. Porque hay otras comparativos donde es exactamente esa fracción de los que no son pobres, en lugar de crecer, se van reduciendo. Claro. ¿Sí?
Y finalmente hay un dato de población vulnerable por ingreso, o sea que depende, porque finalmente todo va a girar en la pobreza extrema, fundamentalmente y moderada, sobre el nivel de ingreso que recibe la población. En el 2010, el 5.9 era una población vulnerable por ingreso. Eso no es lógico con el 11.3% que está en pobreza extrema, ¿sí? Pero en el 2016 se incrementa esa, o sea, hay un incremento del 7 al 7% de la población total que es vulnerable de ingreso, que no se compagina con la reducción de la pobreza extrema al 7.6 en el 2016 comparado al 11.3% del 2010. Esas son las contradicciones que... Llámale como le llames, es población pobre. Sí. Ese 70% de la población es pobre. Súmale todos estos niveles que hay, la extrema y demás. Fíjate, la que no es pobre, hay una lista que gira Forbes y dice que en este país hay 15 millonarios. Ya sacaron el Chapo. No lo meten a él, que es el 1% de la población que acumula la riqueza similar al 95% de todos nosotros los mexicanos. 15 personas. 15 personas. El 54% de la población, 55 manejan 0.5 otros, es pobre. Acaba Gildardo de dar unos datos bastante interesantes que lo que hace Coneval e INEGI es clasificando porque carece de algo, es otro nivel porque le falta esto, es otro, ahí va buscando, escarmenando todo lo que hay ahí, pero al final de cuentas son carencias, son limitaciones y es gente pobre. El dato que da esta organización dice que 1 de cada 5 mexicanos padece hambre. No come. Ese dato no lo manejan estas organizaciones nacionales. La extrema pobreza manejaron datos del 10%, 12%, 25 millones son pobres, extrema pobreza en este país, de los 120 que somos. En Tabasco, voy a Tabasco, con datos de 2016, el 51% es pobre en Tabasco. ¿De qué año es? Dato encontré del 16, no hay 17 nada. Porque se aumentó. 1.228.100 personas son pobres en Tabasco. La extrema pobreza, unos datan de 300.000, 400.000 personas. Esos no comieron hoy y mañana quién sabe, y viven como pueden las pobres personas. Eso está en Tabasco en el 2016. Entonces, si revisamos todos estos datos, con datos duros, entonces vemos nosotros que la desigualdad en este país es tremenda. Vemos que el 1% maneja el 95% de la riqueza de este país. El modelo económico se lo ha permitido. Y también las relaciones que manejan con el gobierno. Todas las cosas que se van relacionando entre los grupos de poder, entre los empresarios y el gobierno. Hoy por hoy Pemex, hay por ejemplo Azcárraga, por ejemplo el de Azteca ya es petrolero, en las rondas que se hicieron. Entonces, vemos nosotros que es un manejo de cuestiones que hay de intereses y la población, muchas gracias. Yo he dicho que ellos ven hacia arriba la parte macroeconómica y la parte microeconómica se olvida. Yo creo que por ahí es la situación que se maneja en este país. La desigualdad es cuestión de valores, es cuestión de intereses, es cuestión de deseos de que la población esté bien. Creo que el modelo no lo permite para sacar esa solución allá. Es cierto, o sea, por ejemplo, la semana pasada, el número de la ronda, 2.4, que trae asociado a Pemex con una compañía anglo-holandesa, algo así. O sea, como que el sistema no va a permitir corregir estos errores. La pobreza va a seguir y quizás o tengamos que clasificar más todavía, ¿no? Claro. Porque el sistema así lo está permitiendo. Es vayamos perfilando el programa porque ya estamos en los últimos... Rápido. Mira, nada más para tener una idea, lo que mencionábamos de esos contrastes regionales
en nuestro país. En Chiapas el 77.1% en el 2016 era pobre su gente. Campeche 43%, ¿sí? Guerrero 64%. Oaxaca de los... Oaxaca 70%. Quintana Roo 28.8%, es el mejor. Tabasco 50.9%. Veracruz 62.2%, Yucatán 41%. O sea, ese es el contraste que hay en nuestro país con población pobre. Si nos vamos a la extrema pobreza, ahí vamos a encontrar en Campeche 1.6% en el 2016. Ya en el 2017, con la salida de Pemex, ya debe estar esto dobleteado. Yo creo que sí. Sí, en Campeche, Campeche 6.7%, Chiapas 28.1%. Te quiero comentar esto, vayamos haciendo nuestra parte conclusiva de este tema, porque sí, ya estamos casi a punto de cerrar nuestro programa. Bolívar, Hildardo, vayamos por ahí. Bueno, como conclusión, el sistema capitalista, como bien decía Hildardo, trae eso, pues, trae en sí esa parte de explotación del hombre por el hombre, ¿no? Es cierto también que la ley económica fundamental del capitalismo, todas esas partes, pero la solución que le encontramos aquí sería un cambio de sistema, no hay más. Hildardo. Que esto no nos debe de asustar, es algo inherente al modelo que le llamen neoliberal, liberal, que le llamen Estado social y economía mixta. Ese es el esquema. Se nos acabó el programa, hermano. Yo les agradezco que nos estén sintonizando a nosotros. Se acaba el programa, nos vemos el próximo martes. Agradecemos que está Carlos en la cámara, el maestro Sebastián, nuestro Carlos en el máster, bueno, Claudia, Lorenzo, que es el productor, y nos vemos el próximo martes aquí en Aprendamos Economía. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.